Buenos días, vamos a hablar sobre el libro Contabilidad y rendición de cuentas de la sostenibilidad y nos enfocaremos en el capítulo nuevo que habla sobre contabilidad del clima. Este video lo haremos, mi nombre es Anderson Suárez y mis compañeros Kevin Longa Culea, Carol Valencia, Ediel Carabalí. Hola, mi nombre es Carol Valencia y el día de hoy junto con mis compañeros Kevin Longa, Anderson Suárez y Ediel Carabalí hablaremos acerca del capítulo 9, Contabilidad del clima del libro Contabilidad y rendición de cuentas de la sostenibilidad. Para iniciar haremos una breve introducción de la cual podemos decir que la contabilidad del clima se ha convertido en un enfoque demasiado importante en el campo de la contabilidad y la rendición de cuentas en respuesta a los desafíos del cambio climático. Este concepto implica la incorporación de consideraciones relacionadas con el clima en los sistemas contables y de informes de las organizaciones. El libro examina detalladamente el concepto de contabilidad del clima y su importancia para abordar los impactos y riesgos del cambio climático en las actividades empresariales. En contabilidad del clima implica considerar y cuantificar los impactos ambientales y las emisiones de gases de efecto invernadero generados por una organización. Esto puede incluir la medición de la huella de carbono, que representa las emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por la organización. También puede involucrar la evaluación de riesgos y oportunidades asociadas con el cambio climático, como eventos climáticos externos, regulaciones gubernamentales relacionadas con la mitigación del cambio climático y cambios en la preferencia de los consumidores hacia productos y servicios más sostenibles. Además, esto implica la divulgación transparente de información climática a las partes interesadas, lo que les permite evaluar el desempeño de una organización en relación con el cambio climático y tomar las decisiones. Esto puede incluir informes específicos sobre iniciativas y acciones relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, inversiones en tecnologías limpias y estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En resumen, la contabilidad del clima es un enfoque esencial para las organizaciones que buscan comprender y abordar los desafíos del cambio climático en sus prácticas contables y rendición de cuentas. Ahora sí, hablemos acerca del cambio climático. El cambio climático es un desafío global de gran magnitud que ha ganado cada vez más atención y reconocimiento en las últimas décadas. Se refiere a los cambios a largo plazo en los patrones climáticos de la Tierra, en particular el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera debido a las actividades humanas. El cambio climático tiene implicaciones significativas para las organizaciones ya que puede afectar su desempeño económico, social y ambiental. Estas implicaciones incluyen eventos climáticos extremos, alteraciones en la disponibilidad de recursos naturales, riesgos para la cadena de suministros, cambios en la demanda de productos y servicios y crecientes expectativas de los consumidores y las partes interesadas en relación con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Se exploran enfoques contables y de informes que permitan a las organizaciones medir, monitorear y comunicar su impacto climático. Esto incluye la consideración de las emisiones de gases de efecto invernadero, la gestión de riesgos relacionados con el cambio climático, la identificación de oportunidades de inversión en tecnologías limpias y la divulgación transparente de información relacionada con el clima. El cambio climático no solo representa desafíos, sino oportunidades para las organizaciones que adoptan enfoques sostenibles y se adaptan a los cambios ambientales. Podemos destacar la importancia de abordar el cambio climático de manera integral y promueve la integración de consideraciones climáticas en las prácticas contables y rendición de cuentas para lograr un futuro más sostenible y resiliente. Buenas, mi nombre es Anderson Suárez y voy a hablar qué importancia tiene el cambio climático en las organizaciones y en la contabilidad. El cambio climático tiene una gran relevancia para las organizaciones y la contabilidad, ya que todas las organizaciones producen emisiones de gases de efecto invernadero GEI, que contribuyen al calentamiento global y el cambio climático. Además, las organizaciones dependen del clima para su funcionamiento y supervivencia a largo plazo, lo que significa que el cambio climático puede tener un impacto significativo en su éxito futuro. Por lo tanto, es importante que las organizaciones rindan cuentas sobre sus impactos y dependencias en relación con el clima
y consideren cómo pueden reducir sus emisiones de GEI y adaptarse al cambio climático. La contabilidad del carbono es una herramienta importante para medir y notificar las emisiones de GEI de una organización y se utilizan diferentes alcances para clasificar las emisiones directas e indirectas de GEI. En resumen, el cambio climático es un tema central en la relación entre las organizaciones y la contabilidad, y es importante que las organizaciones consideren su impacto en el clima y tomen medidas para reducir sus emisiones y adaptarse al cambio climático. Mi nombre es Kevin Longa y yo les voy a hablar sobre la contabilidad del carbono y práctica de rendición de cuentas. Para la contabilidad y la rendición de cuentas, tanto a nivel internacional como organizativo, la contabilidad del carbono se aplica a diferentes niveles y con diferentes multas, como la divulgación, la toma de decisiones internas y el cumplimiento de las normativas. Aquí tenemos la contabilidad del carbono. La contabilidad del carbono financiera tiene el objetivo de dar al dióxido de carbono y a otros gases de efecto invernadero producido y absorbido en un valor de mercado financiero. Entre esos tenemos los esquemas de comercio de emisión y los cambios climáticos. Los esquemas de comercio de emisión son mecanismos basados en el mercado que buscan controlar y reducir las emisiones. Y los cambios climáticos, entre esos tenemos la valoración de los activos y consideración de los riesgos, que tenemos dos aspectos. En primer lugar, se destaca el desajuste entre la reserva de combustibles fósiles, contabilidad y los objetivos de calentamiento establecidos en el Acuerdo de París. En el segundo lugar, se discute la importancia de reconocer las implicaciones financieras del cambio climático y adoptar prácticas contables que reflejen estos riesgos. Contabilidad y control de la gestión centrada en el clima son áreas en rápido desarrollo debido al crecimiento, interés y la necesidad de nuevas herramientas y conocimientos. Existen diferentes enfoques utilizados para las organizaciones para la toma de decisiones y el control interno en relación con el carbono y el clima. Aunque las necesidades varían, se han establecido estándares internacionales como la Organización Internacional de Normas ISO para la contabilidad del carbono. Aquí también tenemos un segundo ítem que nos habla que la contabilidad del carbono y la toma de decisiones es fundamental considerar los supuestos subyacentes utilizados en la evolución, medición e indicadores. Los alcances y límites del sistema son crucialmente importantes, ya que determinan qué emisiones se incluye en la evolución y pueden tener un gran impacto en los resultados. Aquí tenemos la monetización del carbono, es decir, asignar un valor monetario al carbono es cada vez más utilizado por las organizaciones para incorporar consideraciones sobre el carbono en la toma de decisión. Algunas organizaciones establecen el precio interno del carbono como precio sombra, que se utilizan como un costo en la evolución de inversiones y proyectos. Divulgación e información sobre el carbono y el clima. La divulgación y presentación de informes sobre el carbono y el cambio climático es una práctica común en muchas organizaciones, como en parte de los informes de sostenibilidad. Como la creciente conciencia sobre el cambio climático, el volumen de informes han aumentado en diferentes tipos de organizaciones, incluyendo empresas, entidades del sector público y ciudades. Aquí tenemos otros aspectos sobre la divulgación, que nos suelen decir que el informe sobre el carbono y el clima, como parte de informes de sostenibilidad, informes anuales o a través de sesiones específicas en su sitio web. Aquí tenemos otro que nos habla que el CDP, Carbono Dicloruse Project, ha sido una importante iniciativa para recopilar información sobre el carbono de las organizaciones a través de cuestionarios enviados
a miles de organizaciones. El Carbono Disclosure Project recopila datos sobre la política y práctica relacionada con el carbono, incluyendo la contabilidad y la prestación de informes. Mi nombre es Edier Carabalí y les voy a explicar la contabilidad de emergencia climática y algunas cuestiones claves que se requieren para mayor consideración. En este capítulo hemos presentado el papel de la contabilidad en la forma en la que las organizaciones y la actividad económica en general tienen en cuenta el clima. A pesar de estar en la agenda desde hace mucho tiempo y que la contabilidad se ha comprometido considerablemente con el tema, sigue siendo bastante claro que las prácticas contables actuales son insuficientes para abordar el cambio climático. Se necesita mucho más y rápido para ayudar a las organizaciones y sociedades a comprender la cuestión del clima, así como sus responsabilidades en relación con el clima. Podrían destacarse una serie de cuestiones, pero aquí solo nos centraremos en 4. La primera, hablar de las emisiones de carbono en términos relativos y absolutos. En muchos temas relacionados con la sostenibilidad es importante entender la diferencia entre términos absolutos y relativos, ya sea en la relación con las métricas, las comparaciones o los objetivos. El cambio climático y las emisiones de carbono son diferentes. En muchos aspectos de la actividad social buscamos la eficiencia, es decir, crear con más menos. Tal vez podamos tomar decisiones en una reunión haciendo un uso más eficaz del tiempo de todos, o puede que estemos en mejor forma siendo más eficaces con el tiempo que utilizamos para el ejercicio físico. En reuniones o el ejercicio físico no cambiaría, aunque obtendríamos más resultados. Sin embargo, con el cambio climático y las emisiones de carbono hay problemas sustanciales con ese enfoque, es decir, el clima no le importa más mejoras relativas ni la eficiencia. Lo único que importa aquí es la cantidad absoluta de emisiones de GI que llegan a la atmósfera, o más exactamente el potencial de calentamiento de esas emisiones a lo largo del tiempo. La segunda dice que las implicaciones de conmesuración y mercantilización. En la segunda cuestión importante de la contabilidad del cambio climático, aquí trataremos algo que se refiere al creciente uso de la conmesuración y monetización. A medida que las emisiones de carbono se han ido generalizando y han surgido nuevas herramientas de mecanismos de contabilidad, a menudo relacionamos con los objetivos de hacer más comparables las emisiones de carbono. Las cifras mesuradas son necesarias, por ejemplo, en todos los esquemas de comercio y emisiones, y la idea de compensación del carbono que analizamos a continuación también está estrechamente relacionada con la fijación de un precio para las emisiones. La tercera, que es la compensación del carbono, es una cuestión que consideramos es la compensación del carbono. En términos sencillos, la compensación significa que las emisiones creadas por una actividad se mitigan mediante la reducción de las emisiones en otro lugar. Por ejemplo, mediante la plantación de árboles cada vez que hay interés por las soluciones de compensación, que se utiliza para reducir las emisiones netas del carbono de una organización, actividad o producto. Estos objetivos pueden estar relacionados con los informes de sostenibilidad o con la publicidad en términos más generales. Es posible que haya sido campañas de este tipo en las que se destaca la neutralidad del carbono o incluso la negatividad del mismo. Y por último, explicaremos el enfoque de la práctica de las aerolíneas y las emisiones de carbono. Durante los años, la aviación civil ha estado en el centro de los debates sobre el clima. A menudo se subraya que los vuelos causan una cantidad sustancial de emisiones de carbono, y reducción de vuelos se incluye como una sugerencia clave en la mayoría de las directrices sobre cómo los consumidores pueden reducir su impacto personal en el clima. Durante muchos años, las compañías aéreas fueron excluidas de los requisitos establecidos en los tratados internacionales sobre el clima. Esto se debía, por ejemplo, a la supuesta complejidad de cálculos y su importancia en la economía mundial. Sin embargo, a fines de la década del 2010, muchas aerolíneas empezaron a hacer hincapié en su compromiso con el medio ambiente y a discutir cómo iban a reducir sus emisiones. En conclusión, resaltaremos la importancia de incorporar consideraciones climáticas en las prácticas contables empresariales. La contabilidad para el clima permite medir y gestionar los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático. Aunque presentamos desafíos como la medición precisa de emisiones, esta herramienta facilita la toma de decisiones informada y a la transparencia en la rendición de cuentas. En resumen, la contabilidad para el clima desempeña un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático y la construcción en un futuro sostenible.
Listo, espero que hayan entendido acerca de la contabilidad del clima y que todas sus dudas hayan quedado resueltas. Muchas gracias por escucharnos. Profesor, yo aparte de eso quería darle las gracias por haber aclarado algunos conceptos que no tenía claros. Me encanta la clase y espero verlo en los próximos semestres. Lo quiero mucho, profe.